Hoy, jueves 9 de noviembre de 2023, llegamos a la emisión 446 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto del día de hoy, vamos a analizar un hecho que ocurrió en el corregimiento de Puerto Raudal, ubicado al norte del municipio de Valdivia, Antioquia, en la margen oriental del río Cauca, muy cerca donde se estaba construyendo en ese momento la represa del Huitango, y donde ha habido una gran acción de conflictividad social impulsada por los grupos terroristas y por distintos intereses que han convertido esa obra en un problema nacional que no termina aún de aclararse. Y este golpe fue muy importante porque se dieron de baja varios bandidos integrantes de esa estructura que delinquen la región, porque se le demostró al ELN por parte de las fuerzas militares, no por parte del gobierno Santos, sino por parte de las fuerzas militares, que el país se respeta, que la institucionalidad se respeta y que la integridad territorial no se puede vulnerar, ni mucho menos llenarla de comunistas armados que siembran el odio, el terror y la desolación. Infortunadamente, luego vino el gobierno del señor Duque y se presentó todo el show de La Habana, el paso de la escuela de policía y el grupo narcoterrorista escondido en La Habana, todos sus cabecillas, y narcotraficando y delinquiendo en Colombia con la connivencia de la narcodictadura venezolana, pues se ha mantenido. Y ahora con un gobierno que no hace sino cederles y entregarles, no se explica uno si ya a las FARC en 310 páginas le entregaron todo lo que pidieron. ¿Qué más le pueden entregar a los bandidos del ELN? Será entregarles el poder, porque de resto, ¿qué más se les puede? Si es que en ese catálogo de imposiciones que hay en el Pacto FARC-Santos está el sometimiento total del Estado al narcoterrorismo comunista, y hoy siguen pidiendo más, no se sabe qué, y siguen secuestrando y delinquiendo. Y tienen fuera de eso defensores de oficio como el senador Cepeda, que en lugar de cuestionarlos, dicen que es que hay que hacer todo por la paz. No sabemos qué más es, qué significa hacer todo. Entonces, este hecho nos sirve para ver que el trabajo de las fuerzas militares ha sido opacado por el pésimo manejo político de los dirigentes del Estado frente a este tema tan sensible. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy, jueves 9 de noviembre de 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como todos sabemos, el departamento de Antioquia y Colombia, obviamente, ha sido aterrorizado mediante acciones criminales de las narcoguerrillas de la FARC. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del departamento de Antioquia? También de la narcoguerrilla del ELN, obviamente, mi coronel. Pues, mi coronel, vemos en el mapa un reflejo de lo que es el departamento de Antioquia o el departamento de la montaña, porque está prácticamente el 80, casi 90% de su territorio desplegado sobre la cordillera occidental, mm, al occidente del río Cauca, y sobre la cordillera central al oriente del río Cauca, con un descenso muy rápido al oriente del departamento sobre el río Grande de la Magdalena y sobre el sur de Bolívar. Eh, el departamento tiene gran cantidad de municipios en toda la cordillera y muchos menos en la zona de más plana o semiplana, de las ondulaciones en las estribaciones respectivas hacia el occidente de la cordillera occidental y hacia el oriente de la cordillera central. Tiene
todos los pisos térmicos en su totalidad, gran cantidad de agua, salida hacia el mar por el Golfo de Urabá, unidad con el centro del país por el río Magdalena y por la autopista Medellín-Bogotá, limita con varios departamentos, con Córdoba, Bolívar, Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Chocó, siguiendo el eje de las manecillas del reloj. Su capital, Medellín, está ubicada en el centro del departamento, un poco hacia el sur, pero el centro del departamento, y el área metropolitana es muy poblada y de mucho desarrollo industrial y comercial. Entre los puntos resaltantes del departamento que son muy famosos, pues está el nudo del Paramillo al noroccidente, del departamento, un poco al sur de la región de Urabá, y al oriente tenemos la zona minera muy conocida por su conflictividad en el norte, el nororiente del departamento, el nordeste de Antioquia, como se conoce, y el Bajo Cauca. También en esa gran cantidad de ríos e irrigaciones que tienen, encontramos que los ríos Tarazá, Cauca, Nechí, Bagre van aumentando de manera sustancial, exponencial, el cauce del río Cauca, y más adelante en la zona que llama el Bajo Cauca, no solo antioqueño, sino Bajo Cauca en general del país, que se une con el río Magdalena y comienza la zona del Alto Magdalena, para definir mejor geográficamente la descripción, convierten a ese río en mucho más grande y más eh, importante dentro de toda la geopolítica colombiana de lo que ya viene desde el sur en el departamento del Huila. Y tiene una zona que no ha sido tan desarrollada como el resto, que es el occidente del departamento, sobre todo en los límites con el departamento del Chocó, donde están los municipios de Villa del Fuerte, Brindó, Dabeiba, que no han tenido la misma o el mismo ímpetu de desarrollo del pujante departamento. Y en los demás departamentos hay sobrepoblación, sobre todo campesina, y ha habido muchos problemas sociales que se han multiplicado por la habilidad de los grupos terroristas para afectarlos. Pero en la zona que vamos a analizar hoy, es decir, donde está Yarumal, Angostura, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Valdivia, Briceño y Toledo, que es el norte del departamento. Allí en esta región, eh, que no es minera completamente del todo, pero sí hay importante zona minera y hay mucha dependencia de las vegas del río Cauca y de todos los afluentes, más un poco agrícola, ha sido infiltrada por diferentes organizaciones comunistas desde hace ya 6 décadas y se ha desarrollado una problemática compleja. Y además, con la construcción de la represa de Hidroituango al norte del departamento, prevista para multiplicar la capacidad de la energía eléctrica de Colombia y de la región, se han presentado un montón de fenómenos sociopolíticos de conflictividad y una clara evidencia de presencia de los grupos armados ilegales detrás de toda esa presión. Y como si la desgracia fuera poco, la zona fue multiplicando el crecimiento de cultivos de narcotráfico provenientes desde el nudo del Paramillo, extendiéndose a todas las vegas del río Cauca y al oriente del río Cauca, en Valdivia, en Puerto Valdivia y en otras regiones, haciendo mucho más difícil la vida de los campesinos y mucho más constantes los combates con las fuerzas del orden o entre grupos terroristas y el ajuste de cuentas que se ha vuelto tan común en esta zona, pues es casi a diario que ocurren asesinatos selectivos o golpes sicariales. Infortunadamente una región rica, porque es muy rica, hermosa, con una gran posibilidad de desarrollo, en un sector donde la cordillera desciende generosamente hacia las vegas del río Cauca, se ha convertido en un dolor de cabeza
para el gobierno departamental y para el nacional y para las demás fuerzas del orden, porque a menudo cuando se va a capturar bandidos o a destruir laboratorios de coca o a destruir cultivos, se presentan las sonadas contra las tropas, algo que era impensable hace unos años, porque todos conocemos la mentalidad de nuestros campesinos. Pero el pacto Farsantos en Cuba les ayudó a que eso sucediera así y a lebrestarlos a que cometan este tipo de delitos. Entonces es como una descripción muy general del departamento y de lo que allí se gesta en el norte o en la subregión norte de Antioquia, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de la subregión norte de Antioquia, donde se ubican los municipios de Puerto Valdivia, Briceño, Yarumal, San Andrés de Cuerquia y otros? Pues mi coronel, este mapa nos ayuda mucho a entender la fenomenología. Dijéramos que esta zona es demasiado quebrada y demasiado compleja para mantener la seguridad y que por su cercanía con las cordilleras a lado y lado del río Cauca y por las dificultades geográficas que presenta tanto pliegue en en las dos cordilleras y que presenta la misma dinámica de los asentamientos geohumanos históricamente detrás de la riqueza derivada de la minería artesanal, luego del narcotráfico y otros delitos, pues hacen que desde el occidente del río Porce, que nace prácticamente de la unión con el río Medellín, hasta el oriente del río Cauca, haya toda una confluencia de factores geográficos, sociales, políticos y económicos aquí en esta zona, resaltarla con el puntero para que lo entendamos mejor aquí, y que hay una aglutinación de poblados, como usted los mencionó algunos, Toledo, Diseño, Yarumal, San Andrés de Cuerca, Valdivia y su corregimiento de Puerto Valdivia, que han sido muy afectados, ya que en el sector de Peque y Dituango encontramos las estribaciones del nudo del Paramillo que descienden hacia el oriente y llegan al río Cauca. Y desafortunadamente, con la multiplicación del narcotráfico en el occidente de Antioquia y en Urabá, eh, la gran ventaja geográfica que ofrece el nudo del Paramillo para la guerra de guerrillas y las actividades ilegales ha sido muy bien aprovechada por todos los grupos delincuenciales y ha generado una serie de enfrentamientos que, como ya lo dijimos, se extienden a estos municipios. Ahora, es que también de Yarumal a Medellín la distancia no es mucha. La carretera en algunos sitios tiene sus dificultades, pero le han hecho mantenimiento siempre. Ha habido una preocupación de la gobernación de Antioquia siempre por mantener ese eje vial que está atravesado sobre la vía a la costa y que permite el descenso al Bajo Cauca o el ascenso hacia el Alto de Ventanas y el descenso a Medellín. Entonces, es una zona de unas particularidades muy complejas por los ríos, por la geografía en general, por la ubicación de núcleos poblacionales a lo largo de la historia, por la ubicación geográfica con respecto a las sabanas de Córdoba y Urabá, por la salida que tiene hacia occidente al departamento del Chocó y por la salida que tiene al sur hacia los municipios muy pintorescos del suroeste antioqueño. Ahora, al mirar el municipio de Valdivia, vemos que está en un sitio supremamente clave para la comunicación en los cuatro puntos cardinales de la misma región, que está prácticamente a 180 grados del municipio de Medellín o 360 grados desde Medellín hacia allá. Tiene un eje prácticamente directo y que al verlo sobre el departamento, pues tiene la salida fácil hacia las sabanas de Córdoba, subir la cordillera y bajar a Urabá y esté en el mar. O cruzar hacia el oriente, la zona del nordeste antioqueño, y ya está en el sur de Bolívar, en la serranía de San Lucas, o un poco a unos 60 grados de inclinación, ya está metido en el río Magdalena y en Santander.
Entonces vemos que es un municipio que por su ubicación geográfica le significa mucho a los grupos armados. Y aquí vemos unas fotos que nos muestran lo difícil que es o lo compleja que es la vida para actividades legales y mucho más para facilitar las actividades ilegales. El municipio de Valdivia, que tiene un corregimiento que se llama Puerto Valdivia, que está sobre el río, está en una parte más alta de la cordillera, en una especie de semiplanicie, porque no es plana, sino que es inclinada, y así lo construyeron, es que la foto lo indica. Entonces, eh, la carretera tiene que subir, subir y volver a descender para seguir hacia el norte, y como vemos al lado y lado de la vía o del poblado, está extenso, más o menos de noroccidente hacia suroriente, como está aquí la foto, eh, tiene una extensión y muy poca posibilidad de extenderse hacia los lados por la cantidad de laderas que hay y precipicios, pues dificulta muchas actividades económicas, sociales, y sin embargo, con la pujanza de los antioqueños, pues han construido sobre ese pequeño espacio un caserío que, con el paso del tiempo, de manera irregular y sin plan de ordenamiento territorial, ha ido creciendo y en especial sobresale su iglesia, con muchas partes, y el palacio municipal. Pero por lo demás vemos la orgía de viviendas con tejas de zinc, con tejas de ternil, con tejas de barro, unas casas de bareque, otras de ladrillo a la vista, otras de ladrillo de concreto, y se sobreentiende que por su ubicación geográfica se le ha convertido en un epicentro fundamental a los delincuentes. Y aquí vemos el área rural, que es increíble, una región ubicada sobre el eje vial de la costa atlántica y y con el desarrollo de la empresa de Ituango y lo que ha tenido, que a muy pocos kilómetros de esos sitios se viva la vida como está aquí en la foto. Los campesinos todavía dependiendo del transporte en mulas, lo cual ya no estaría a tono con el siglo XXI. La vivienda construida sobre un precipicio, la montaña deforestada se nota, la ganadería extensiva y las dificultades que tiene el terreno, ya que se ve selva tropical combinada con montaña. La tierra muy negra, la estamos aquí, lo cual significa que no es una tierra muy sólida de roca en ese sector, sino que es de limo. Y en general, mm, las contradicciones que tenemos, ya que las comunicaciones son más o menos buenas en el sector rural, tienen hasta antenas de televisión y luz eléctrica, una orgía impresionante de cables, pero como vemos los campesinos todavía viviendo como en el siglo XVIII en la época de la colonia en Colombia. Eso nos podría hacer un cuadro mucho más claro de la vida y por qué los delincuentes del ELN, del narcotráfico y de las FARC han tenido tantas posibilidades de fortalecerse en un sitio tan diverso y tan complejo de geografía. Adelante, mi coronel. ¿Me cayó la señal? No. Mi coronel Ortiz. ¿Cómo podríamos resumir la grave amenaza terrorista permanente de las cuadrillas del ELN en la subregión norte de Antioquia, donde también se encuentra el proyecto de Hidroituango, que ha generado tantas controversias en la comunidad? Pues es que vemos en este mapa y quizás aquí encontramos una explicación muy sencilla, que es la zona de influencia del proyecto de Hidroituango. Y vemos que está el municipio de Tarazá al norte, donde ya el río Cauca inicia a crecer muchísimo más. Está el corregimiento de Puerto Valdivia al sur y en medio de los dos está el corregimiento de Puerto Raudal y el corregimiento de Miramar. Y al occidente de esta región se encuentra el Parque Nacional Natural de Paramillo o Nudo del Paramillo, como se conoce.
Y por la sola forma geográfica que vemos aquí en la mancha verde, nos damos cuenta que es un sitio ideal porque forma una especie de semiluna siguiendo el eje del río, o mejor, el río forma una especie de semiluna siguiendo la configuración geográfica de cómo desciende el nudo del parámetro hacia el río, y que tanto el corregimiento de Puerto Valdivia como el municipio de Valdivia, como el municipio de Briceño y el de Tarazá tienen una correlación directa con el nudo de parámetro, lo cual facilita el flujo humano legal e ilegal desde el nudo hacia estos municipios, y que el corregimiento de Puerto Raudal, al estar también dependiendo directamente de esa interacción geográfica, pero tener la posibilidad de juntarse con el oriente en la cordillera central, complica aún más la situación y facilita más también la actividad delincuencial de las guerrillas. Y el proyecto de Hidroituango, pues todos sabemos la cantidad de problemas que ha tenido por problemas administrativos, por corrupción, y además de eso, por los intereses que le han sumado las comunidades alebrestadas por los grupos armados, y por problemas que también se han derivado del temor a que se desborden esas represas y causen inundaciones muy fuertes desde Puerto Valdivia hacia arriba. Entonces es una sumatoria de factores complejos. Aquí vemos otro mapa que nos muestra que más o menos siguiendo el eje del río está la carretera que va bordeada de cordilleras a ambos lados y que hace que Puerto Raudal sea un epicentro para todas las actividades, en especial de gran importancia para las ilícitas. Entonces, las fuerzas militares ya tenían en la mira a estos delincuentes del ELN que estaban causando hacia los 4 puntos cardinales todo tipo de acciones delincuenciales y promoviendo e impulsando la acción disociadora en relación con el tema de Hidroituango, y aprovechando para reclutar campesinos para las guerrillas, para meterse en el negocio de la coca de lleno y para ir llenando los espacios que supuestamente dejaron las cuadrillas 18 y 36 de las FARC, que desde luego lo que hizo fue multiplicar la guerra entre el ELN y los más llamados gaitanistas. Tema bien complejo y enredado, como todos los que analizamos aquí todos los días de la violencia en diferentes regiones del país. Mi coronel, con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas de las FARC en la zona, hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con el contundente golpe propinado por las fuerzas militares a una cuadrilla del grupo terrorista del ELN en el área rural del corregimiento de Puerto Raudal, en el municipio de Puerto Valdivia, Antioquia. Bueno, mi coronel, sí, el municipio es Valdivia, Puerto Valdivia es el corregimiento. Aquí vemos en el mapa un detalle de los aspectos que han generado o han facilitado la presencia del ELN allí para incentivar las comunidades a que delincan. Esto no es una actividad nueva. Cuando ocurrió una tragedia en los años 90 en la hidroeléctrica de Calderas, los límites de San Carlos y Granada, Antioquia, también al suroriente del departamento, el ELN instigó muchísimo a las comunidades y organizó diversos paros. O sea que, como llaman ellos, tienen un acumulado de experiencia en promover esto. Aquí este mapa nos indica más todavía cuál es la fenomenología. Es que, como vemos, el río Cauca va hacia el norte, va subiendo hacia el norte y va llegando al embalse que se construyó, que se fue formando para la represa. El temor que siempre han tenido es que ocurra un desbordamiento del río y se devuelve el agua por la misma condición geográfica y afecte todos estos puntos que están aquí relacionados. Entonces, han hecho éxodos de familias, pues por temores obvios que la misma gobernación de Antioquia los ha
les ha ordenado que desocupen, y sí ha formado esa dicotomía que hemos visto en los medios de comunicación, que familias que tienen orden de evacuación no se van, otras que sí se van, otras que dicen que ellos están muy lejos del río, que no los va a afectar, otros que sí, pero detrás el problema es que está la guerrilla presionando para buscar que les den a estos campesinos indemnizaciones, que los reubiquen y obvio ellos tienen que sacar ventaja ahí. Entonces ese es un antecedente que no es táctico operacional, pero que lo queremos añadir ahí. Y en este mapa nos muestra el municipio, solamente el municipio de Valdivia, que tiene sus veredas. Vemos aquí que el corregimiento de Puerto Valdivia está en un sitio muy importante, y al norte de la cabecera municipal de Valdivia y al sur de Tarazá, y que los corregimientos como Raudal están muy relacionados con ese eje tanto vial como fluvial que constituye la vida o el epicentro de la vida social, política y económica del municipio. Entonces es un municipio que, entre otras cosas, está mal diseñado geográficamente, porque si hay un río tan grande como el Cauca que cruza por la mitad, lo correcto es que esto perteneciera a otro municipio y este sector a otro, pero vemos que así está la geografía y que para la administración municipal ya la sola existencia del río, que indica una garganta bien difícil de cruzar, es un problema muy difícil para gobernar y mantener la comunidad unida. Y tenemos, por ejemplo, el caso de la vereda Santa Bárbara, que es muy conocido allá, partida en dos por el río. Y entonces los campesinos de la acción comunal, que son los que se relacionan más directamente con la cabecera municipal, están a expensas de la presión geográfica, sobre todo cuando el río crece y los puntos de cruce son difíciles, y a expensas de la guerrilla que los está presionando por el tema de la construcción de la hidroeléctrica y los riesgos de que se desborde y les cause un daño. O sea que el punto se arma muy complejo. Y hay otro elemento fundamental desde el punto de vista de historia, es que aquí al sur está Chorros Blancos, donde una de las batallas muy famosas de nuestra independencia. Ahora, ya específicamente de los antecedentes, pues tenemos que el pacto que se firmó entre Juan Manuel Santos en diciembre del 16, es decir, un año y un mes antes de que ocurriera esta operación militar, le facilitó una zona al ELN que ya la venía trabajando desde hace rato para crecer en todos los sentidos, y el robo descarado que hubo al plebiscito, lo que los colombianos dijimos que no, pues ayudó a que los bandidos se alebrestaran y dijeran, no, pues ya logramos esto, o ya los que se supuestamente desmovilizaron lograron eso, pues nosotros tenemos que ir por más. No sabemos qué más es lo que quieren, porque como decíamos en el preludio, 310 páginas de imposiciones y con nivel constitucional, pues es más que una nueva constitución, pero todavía quieren más. Ese crecimiento exponencial del ELN obedece a su plan de desarrollo, obedece a sus previsiones, y en esta zona del nordeste antioqueño, del norte de Antioquia, el Bajo Cauca, pues históricamente se desarrollaron allá. Hemos visto operaciones desde cuando nacieron y presencia de diferentes cuadrillas. Hemos visto también que hay un incremento de carteles de narcotráfico en la región, ya lo explicábamos por qué, por esa equidistancia que tiene el Dudo de Paramillo con Urabá hacia el mar y con el norte de Antioquia hacia el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño y Cundinamarca y Santander. Y pues desde luego porque el ELN ha pensado que el frente de guerra noroccidental que esté en esa zona debe crecer cualitativa y cuantitativamente desde cuando los hermanos Vázquez Castaño decidieron ocupar esa zona con el fin de salir hacia el Pacífico y proyectarse hacia el sur del país, el occidente del país. La guerra entre carteles aquí ha sido bastante fuerte. Lo que pasa es que no ha sido tan evidente como en la frontera de Venezuela o en el Putumayo, pero aquí es con plan pistola, es el pistoleo permanente día 2, día 3, día 1, y no se hace tan visible como ha ocurrido en el Putumayo, que es de 20, 30, 40 bandidos muertos entre ellos mismos,
o en Arauca, donde se enfrentan también y mueren 20 o 30, y te decía la narcoguardia venezolana a favor de uno de los dos bandos. Desde antes de que se firmara el pacto FARC-Santos y lógicamente después, a pesar del show que montó el señor Santos con ellos de un supuesto proceso de paz que nunca llegó a ninguna parte, ha habido y siguen ocurriendo combates de las fuerzas militares contra estos delincuentes. Ahora llegó Petro y se inventó un cese al fuego con ellos, que es cese al fuego, pero se inventaron otra palabra, es que hostilidades, eso nunca lo han mencionado, y en esta nueva negociación lo metieron. Entonces, que el cese al fuego es el combate directo con las Fuerzas Armadas o el ataque de ellos a una población, pero que el secuestro y la extorsión y el boleteo y el chantaje y los desplazamientos forzados de personas, eso no está contemplado y se consideran son hostilidades y que entonces ellos están en cese al fuego, pero que se pueden mover por toda la zona y que tienen el derecho a defenderse. Eso, hablándolo en términos castizos, es una vulgar vagabundería, porque están abusando de la buena fe de los colombianos y utilizando el afán del señor Petro para que le den un premio Nobel, para hacer lo que les da la gana. Y la prueba más fehaciente en este momento, lo más reciente, es el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz, que por la connotación del señor, que es una persona a nivel figura a nivel mundial en el deporte, ha tenido trascendencia, pero que infortunadamente el secuestro ha continuado como si no se hubiera firmado ningún pacto y aparecen sujetos como el señor senador Cepeda diciendo que quien critique ese proceso de paz como va, lo que pasa es que quiere prolongar la guerra. Es decir, siempre tienen un argumento igual al de Juan Manuel Santos, que si señora usted enviaría un hijo a la guerra, en lugar de reconocer que los delincuentes están engañando al país, porque seguramente hay mucha afinidad ideológica y deseos de que los delincuentes triunfen por parte del señor Cepeda. Como ya lo hemos explicado, con el supuesto pacto FARC-Santos, se le dio carta blanca a mexicanos, ecuatorianos, albaneses, venezolanos, panameños, estadounidenses, haitianos, a que multipliquen la presencia con los carteles en Colombia. Y a eso se le añadió otro negocio que ha estado resultando, o ha resultado mejor, muy productivo para los carteles de las drogas, incluido el cartel del ELN y las FARC, que es el tráfico de seres humanos hacia Panamá, hacia Centroamérica, con destino a Estados Unidos. Entonces, lo aprovechan para enviar droga con esa gente, claro, eso es una parte importante, pero también lo aprovechan para redituar del negocio que se convirtió en algo fabulosamente millonario. Y también porque el fentanilo y otras drogas están pasando por vía terrestre con dirección al norte en medio de estas rutas. Entonces la complejidad cada vez más extensa y el señor Petro hablando de paz total. El plan vuelo de Águila del ELN, que viene desde su nacimiento, desde su época del replanteamiento en los años finales de los 70 y década del 80, tiene unas líneas de acción muy definidas y ya lo hemos explicado varias veces. Para ellos la paz es simplemente un salto cualitativo, los diálogos, más no la desmovilización y entrega. Y hemos visto al terrorista Pablo Beltrán varias veces decir lo mismo, que ni se hagan ideas los que piensan que el ELN va a entregar las armas, porque ellos lo que están es en un proceso de paz para que el Estado colombiano no se meta con ellos y los deje hacer lo que les dé la gana. Entonces este es un tema que va para largo y que viene también de largo. El final del mandato Santos fue caracterizado por una debilidad, una laxitud, una publicidad tenaz de su cuento del Premio Nobel de Paz y la canciller Holguín acumulando la pensión que quería canciller y no en otro cargo público por aquello del monto de la pensión, haciéndole el favor de mandadera de Santos por todo el mundo, con los embajadores, multiplicando la mentira de que la paz de Santos ha sido la novena maravilla, después de las 7 maravillas que hubo en la antigüedad y otra intermedia que podría ser el gobierno de Belisario Betancur, la de Santos y era la novena maravilla. Y terminaron el ELN dándole vueltas al país, así asentados todos en Cuba. Santos se los entregó hacia Duque, todos los cabecillas en Cuba, y las narcodictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba legitimándolos. Y
gente ansiosa de sacar provecho de los recursos colombianos como Suiza y Noruega, validando una farsa que nunca ha tenido razón de ser. Y finalmente, pues en todo esto, para poder tener la fuerza, primero se habló de Brazalete prestado, que había bandidos de las FARC que estaban aparentando haberse desmovilizados y actuaban ELN, eso quedó en veremos, nunca se aclaró, pero lo que sí quedó claro es que el reclutamiento del ELN se multiplicó exponencialmente y que por esa razón, de manera consecuente, el terrorismo se multiplicó por parte del ELN durante el final del gobierno de Santos y lo que ha seguido, y ahora con el cuento del cese de hostilidad, del cese del fuego por medio de hostilidades, pues no ha cambiado absolutamente nada, sino que el problema está ahí latente y estos delincuentes causándole daños al país. Mi coronel, ¿cómo sintetizó el portal electrónico Infobae el contundente golpe propinado por las fuerzas militares a una cuadrilla del ELN en el área rural del corregimiento de Puerto Raudal del municipio de Valdivia? Bueno, mi coronel, este portal lo tituló como al menos 5 guerrilleros del grupo terrorista ELN murieron en una operación del Ejército de Colombia. Relata que el combate se produjo en el corregimiento, no la vereda, un corregimiento del municipio de Puerto Raudal, del corregimiento de Puerto Raudal del municipio de Valdivia. Y relata que en ese mismo hecho fueron detenidos 4 terroristas, de acuerdo con una información preliminar que presentó la secretaria de Gobierno de Antioquia, de la señora Victoria Eugenia Ramírez. Y al mismo tiempo dijo que entre los detenidos estaba alias Paula, una de las cabecillas del grupo. Pues describió algo muy general que la operación se estaba realizando en la zona, que continuaba la presión, que de acuerdo con informaciones de la policía se presumía que ahí estaban los cabecillas principales del grupo. Pero pues es una presunción, tal vez estaban los cabecillas de las regionales, más no los nacionales, porque todos sabemos que para la época estaban en Cuba. Es probable que la información dijera que alguno de los que estaba en Cuba había venido, pero aquí el periódico no lo aclara. Y también es probable que sí estuviera ahí alguno de los cabecillas. Sin embargo, en ese bombardeo cayeron fue delincuentes de esa cuadrilla específicamente. Entonces, eso en síntesis es más o menos lo que dijo el portal Infobae al respecto. ¿Cómo describió el portal electrónico de la Fuerza Aérea Colombiana los mismos sucesos? Pues el portal electrónico de la Fuerza Aérea tomó como referencia una información de Noticias 1, y ahí vemos el logo, que pone la Fuerza Aérea en su página web, y dice que en el municipio, que en la vereda La Coposa, ya fue más específico, del corregimiento de Puerto Raudal, del municipio de Valdivia, Antioquia, ahí fueron dados de baja 7 bandidos, dice el portal. Y luego describe las declaraciones del comandante de la policía y aclara que sí fueron 7 los bandidos muertos y solamente 3 los capturados. Y también resalta que estaba la tal Paula, segunda cabecilla del grupo y compañera del cabecilla principal, alias el Gurre. Y pues resalta que fue una tarea coordinada de todas las autoridades, fuerzas militares, la policía, la fiscalía, y que los capturados fueron entregados obviamente a las autoridades judiciales para el procesamiento y que en el sitio hizo el levantamiento de los cadáveres la Fiscalía General de la Nación y verificó exactamente lo que había pasado. Entonces, como vemos, como las informaciones eran fragmentarias, pues la más verosímil es la de la Fuerza Aérea, que fue la fuerza que participó en la operación y que seguramente este comunicado o lo que ellos comunicaron lo publicó el periódico o lo publicó el noticiero Noticias 1 y por eso ellos lo transcriben aquí, porque es una página oficial del Estado, es una página de una fuerza militar
que sí tiene los datos exactos. Y lo mismo resalta que en la zona hay una dificultad porque también está el Clan del Golfo disputando el control del área. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué publicó el diario El Espectador respecto al contundente golpe propinado por las fuerzas militares a una cuadrilla del grupo terrorista ELN en el área rural de la vereda Puerto Raudal, corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, Antioquia? Bueno, mi coronel, aquí el periódico, el Espectador señaló que el sitio hoy se llama La Cocosa. Tiene un error ahí de redacción que dice que corregimiento del 12, no, corregimiento del Raudal. Y en el municipio de Valdivia, Antioquia. Esa descripción, dice que se había confirmado la muerte de 6 bandidos, o fueron 7, pero bueno, es porque la información se produce eh, muy, muy cerca de los hechos y pues después los periódicos, los medios tienen que corregir, pero queda la impronta, la huella digital de lo que se dijo en primer momento y por esa razón se informa así. Lo cierto es que fue un golpe contundente, murieron varios bandidos, fueron capturados otros, se incautó material, se incautaron equipos de comunicación, archivos con información valiosa y eso es lo que al final cuenta. Eh, lo ilustran con una fotografía que no es de la zona, es una fotografía de la agencia France Press, pero que indica lo difícil de nuestra geografía colombiana frente a toda esta fenomenología de la violencia y el terrorismo. Mi coronel, ¿cómo describió el portal electrónico de la emisora radial, la FM de RCN, los mismos sucesos del 24 de enero del 2018 en el corregimiento de Puerto Raudal, municipio de Valdivia? Pues la FM de RCN lo publicó a las 11 de la mañana, es decir, pocas horas después de que ocurrió el combate. Indicó que eran 6 muertos y 3 capturados. Pero luego, pues ya como ya sabemos, la Fuerza Aérea confirmó que eran 7 los bandidos dados de baja. E hizo una descripción muy breve, que fue una operación combinada entre las fuerzas militares y la policía con inteligencia precisa y sobre un campamento de la cuadrilla Héroes de Tarazá del ELN. Ese es el resumen, pero en esencia se mantuvo dentro de la línea de lo que habían publicado los demás medios de comunicación. ¿Cuáles son los contenidos generales de la alerta temprana 00219 de la Defensoría del Pueblo respecto a la seguridad de la población civil del municipio de Puerto Valdivia, Antioquia, publicado el 4 de enero de 2019? Como vemos en la pantalla, es una alerta temprana número 02, comenzando el año 2019, con unos formatos que manejan técnicamente allí la Defensoría del Pueblo en relación con la problemática de esta zona. Y resalta que tanto por el problema que ya hemos tratado aquí de la situación difícil que se deriva de la construcción de la represa de Iditango y la presión que ha habido de distintos actores, algunos de ellos interesados en sacarle ventaja, dinero al Estado colombiano, y otros formando el desorden para mantener el caos como la guerrilla. Al final la que está en riesgo es la población y entonces señala dentro de este informe con 3 aspectos esenciales de dónde está más complicada la situación para la población y señala 3 focos definidos. Primero, en la cabecera municipal de Valdivia. En segunda medida, todos los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia, que reiteramos es diferente a Valdivia. Puerto Valdivia es un corregimiento y tiene estas veredas. Y finalmente, el corregimiento del Raudal, que es diferente a esos y señala también
las veredas que hay allí que están en riesgo. Cuando ya va al detalle de cuáles son los riesgos o los grupos más vulnerables, entonces señala a los niños en general. Le cuento de niños, niñas, los niños en general son un grupo social muy vulnerable por todas las razones que ya sabemos, por la seguridad en caso de un desborde de del río, de la represa, los adolescentes, porque pueden ser víctimas del reclutamiento, los líderes sociales, ese cuento de lideresas y líderes ridículo, los defensores de derechos humanos que por lo general están manipulados por la guerrilla, los líderes comunales, que son los de las veredas, la Junta de Acción Comunal principalmente, y los mototaxistas y transportadores, es decir, casi toda la población que allí se mueve, ¿no? No queda casi nadie por fuera. Y por su condición social de lo que hacen, entonces dice que están metidos en el problema los presidentes de la acción comunal, ya lo hemos mencionado, la población que es socialmente estigmatizada por los grupos en contradicción, es decir, a los que señalan de ser amigos del ELN o los que el ELN señala de ser amigos de los gaitanistas, de los mal llamados autodefensas, y los campesinos que optaron por acceder a la sustitución voluntaria de cultivos. En total señaló en un censo que hizo la Defensoría del Pueblo 23.931 personas en riesgo por el temor a la presión de los grupos narcoterroristas ELN o el Clan del Golfo o las supuestas disidencias de las FARC. Y que entre esos están más o menos 50-50 entre hombres y mujeres. Es un porcentaje muy mínimo la diferencia. Y luego ya describe con el código PO2F10 y le da vigencia desde el 7 de noviembre, otras, de 7 de septiembre, otras connotaciones, pero en general esos son los grupos de riesgo. Mi coronel, ¿cómo describió el conflicto de dicha alerta el portal, el portal electrónico Rutas del Conflicto? Pues mi coronel, ya en el mes de septiembre, porque el problema siguió, entonces, eh, con base en unas estadísticas del DANE para ese municipio, se calculaba que ese era el número de personas, no es que ellos los hubieran contado uno por uno, sino que era el cálculo de la proyección de acuerdo con el censo de estas cifras y volvieron a resaltar que según ese dato, el grupo que más débil estaba ante esos efectos de la violencia eran los jóvenes entre 10 y 19 años por el temor a ser reclutados, violados, estigmatizados por parte de los grupos criminales y que entre ellos en total sumarían 4.871 personas que podrían ser parte, como dice aquí, de la vinculación, utilización o reclutamiento por parte de todos estos grupos armados ilegales. Y luego resalta lo mismo que está en el cuadro explicativo que vimos ahora de quiénes son las personas específicamente con más riesgo, pero al revisar como la distribución geohumana, pues prácticamente toda la población por la ubicación donde están sus viviendas y donde desarrollan sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y educativas. Y desde luego pone en riesgo aquí, resalta nuevamente que todas esas personas que trabajan en el transporte interveredal y el transporte intermunicipal están en la mira de esos grupos porque los indican fundamentalmente de ser informantes de uno u otro bando o de la fuerza pública. Es decir, se torna invivible la situación para personas que no tienen para dónde más coger en una región que les puede dar el sustento por su riqueza, por su condición geográfica, pero que la violencia y los intereses de los grupos criminales no les permiten desarrollarse como comunidad. Y coronel, ¿cuál es el rol que desempeña el narcotráfico
en la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo acerca de la seguridad de los habitantes del municipio de Puerto Valdivia? Bueno, aquí vemos que el portal electrónico Rutas del Conflicto publicó una gran cantidad de información y pues esto lo hace en el mes de septiembre del mismo año. Retoma toda esa información que hemos mencionado y hace una descripción muy compleja de la connivencia con los grupos delictivos que tienen las personas allí, el crecimiento de los cultivos ilícitos y denomina que toda la zona de Valdivia, con sus corregimientos de Puerto Valdivia del Raudal, de Puerto Raudal, son como una especie de olla a presión, es decir, algo que revienta o explota, porque dice aquí, hay presencia de los carteles de narcotráfico, como el de Sinaloa, hay producción de cocaína, hay resurrección de las cuadrillas de las FARC que no se desmovilizaron y de otras que se pasaron para el ELN. Hay un reclutamiento de jóvenes en sitios específicos como las veredas Las Palomas y el Raudal del corregimiento de Puerto Raudal. Y hay amenazas y acciones directas contra los campesinos de las veredas El Pescado, Monteblanco, Las Colmenas, San Fermín, al sur del municipio. Entonces, se mire el mapa que vimos al principio. Toda esta descripción muy ligera que hemos visto indica que todo el municipio está afectado y que ese hecho de que esté atravesado por el río Cauca y por la carretera principal, por todas esas carreteras hacia los corregimientos y los cursos de agua, facilitan que toda esta violencia haya crecido. Y luego se le suma lo que hemos hablado del alistamiento a la población para evitar que la fuerza pública actúe pues, con mayor razón. ¿Cómo plantea el mismo análisis la situación de los líderes sociales en el municipio de Puerto Valdivia? Pues dice que primero que después de contar con 189 hectáreas sembradas de coca entre el 2015 o a 2015, en el año 2016 y 2017, es decir, cuando ya inició el pacto Farsantos en forma, se duplicó prácticamente, aumentó el 80% el número de cultivos y la presencia de delincuentes. Y aquí vemos una foto con la que la revista Semana ilustró la presencia de grupos delincuenciales allí en la región. Y resalta lo de los líderes sociales, que usted me pregunta, porque están todos en medio de esa situación, algunos de ellos relacionados con Marcha Patriótica y con De Paz, con Cumbre Agraria Étnica, que todos sabemos que tienen una ligazón directa con, la, con las FARC al final de su proceso, que hablaban encabezados por la señora Piedad Córdoba, que en el año 2019 llegarían a la segunda independencia y que tenían un movimiento que inclusive la candidatizó a ella para la presidencia, pero que estaba completamente manipulado por las FARC, por las antiguas FARC, como dicen ahora, y que esto ha generado la presencia de los gaitanistas en la región, que hay conflictividad armada permanente y desde luego la venganza de uno u otro grupo es contra quienes apoyen uno u otro bando y obviamente estas personas que están ubicadas, señaladas de tener relación con las FARC, pues desde luego van a estar en la mira y corren riesgo de ser asesinados. Y señala para ese momento que en todo el departamento, en el año de 2018, iban 35 activistas de esos muertos por distintas razones, pero todas relacionadas con el conflicto, con el cultivo de coca, con la presencia de grupos armados ilegales y la relación de ellos con unos u otros, directa o indirecta. Esa es más o menos el resumen. Síganme. Mi coronel trajo el pacto FARC-Santos en 2016 alguna paz al departamento de Antioquia, o por lo menos a la subregión norte de la larga data afectada por la presencia del narcoterrorismo comunista. Infortunadamente no, mi coronel, porque ese informe que acabamos de ver de la Defensoría del Pueblo
esa alerta temprana que hizo la Defensoría del Pueblo, el análisis que hace el portal electrónico Rutas del Conflicto y la cantidad de hechos que han sucedido allá, ver hacia el plan Pistola que ejecutaron contra la Policía Nacional al término del gobierno Duque y el inicio del gobierno Petro. Y lo que ha venido ocurriendo durante el periodo que lleva el señor Petro en el mandato, lo único que nos corrobora es que el pacto Farsanto es una mentira, que el narcotráfico es el que está de por medio en todo eso, que zonas tan especiales como esta del norte de Antioquia y el municipio de Valdivia no van a tener una solución tan sencilla mientras existan tantos elementos confluyentes en la conflictividad y que definitivamente cualquier afirmación que se haga que el señor Santos trajo la paz es simplemente una mentira, un engaño, porque la violencia continúa igual o peor que antes en esta región. Antes era con acciones masivas, violentas contra las fuerzas del orden, ahora son acciones sostenidas y sistemáticas de manera casi imperceptible, pero permanente contra la población y contra los intereses de uno u otro grupo. Mi coronel, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN y las FARC en el departamento de Antioquia y en las actuales conversaciones de paz con el gobierno Petro? Diríamos que no, porque pues, el señor Petro tiene antecedentes terroristas. La narcodictadura cubana es patrocinador del terrorismo comunista. Y el ELN es un grupo terrorista, y ahí los vemos, a los tres reunidos. Entonces uno pregunta, tres personas que han sido enemigas de Colombia y que encabezan organizaciones criminales en contra de Colombia, hablando de la paz de Colombia, pues es imposible creerles. Y además por los hechos que hemos visto y por la forma como el ELN ha manipulado las conversaciones y las posiciones altisonantes de las FARC con el tal mordisco, sumado a la complicidad de la narcodictadura venezolana y la presencia evidente y clara del narcotráfico de distintas vertientes en Colombia, sumándole que el hermano del señor Petro dice que todos esos grupos sí financiaron la campaña de Petro para el poder, pues es imposible pensar que va a salir algún buen resultado de ahí. Y lo obvio de suponer es que podría deteriorarse más la situación. Donde esté la narcodictadura cubana de por medio, solo hay trampa, engaño, mentira y tendencia al totalitarismo comunista. ¿Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el contundente golpe propinado por las fuerzas militares a la cuadrilla de ELN en el área rural del municipio del corregimiento de Puerto Raudal en el municipio de Puerto Valdivia? Muchas, porque por un lado está ese olvido sistemático, persistente, del terrorismo del ELN contra Antioquia y contra Colombia. Pero por el otro lado está también la persistencia de estos grupos aprovechando ese olvido. Entonces, nos deja pensando que a pesar de una gran operación que se hizo, muy contundente, se volvió una estructura fundamental, renació como el ave fénix en la región y continuó igual o peor, porque al revisar los hechos de violencia posteriores cometidos por el ELN en la misma zona, indican que no hubo solución al problema. Ahora, es de larga data, de vieja data, inclusive tuvimos un episodio en que Nicolás González nos contó una historia de una de las cuadrillas que se movieron por esa región, donde era violencia liberal conservadora y había pinitos de violencia comunista en la zona. Es que el norte de Antioquia, el nordeste de Antioquia, el Bajo Cauca, el sur de Bolívar, el sur de Córdoba, el oriente del nudo del Paramillo, el occidente de la Sierra de San Lucas y el Magdalena Medio, que en fin, en últimas, constituyen todo un enjambre geográfico de condiciones especiales geoestratégicas, eh, tienen una importancia capital para la seguridad y el desarrollo de Colombia. Es el punto de cruce hacia la costa atlántica, es la articulación del Magdalena Medio y de la zona andina con la zona
Caribe es la salida hacia el Pacífico desde el centro del país, o es el ingreso hacia el centro del país proveniente del Pacífico. Es la articulación de la selva tropical pacífica con la cordillera y el descenso hacia el Valle del Magdalena. Es decir, tiene, por donde se le mire, una cantidad de connotaciones de un valor geoestratégico, que como no estudiamos esa ciencia en Colombia y no sabemos lo que significa el futuro del país, nadie lo entiende. Las características delictivas del Frente de Guerra Noroccidental del ELN están afincadas allí, con un plan a largo plazo de ir colocando comunidades eclesiales de base y bases revolucionarias de masa, formando grupos de estudio y trabajo, o sea, creciendo de manera metodológica. Y en cada municipio hemos visto que llevan muchos años trabajando. Por ejemplo, en San Andrés de Cuerquia, la familia Álvarez Mazo desde los años 80 era la generadora de toda la línea de la teología y la liberación dentro de la masa campesina al reclutar gente. Y ahí se extendió hacia el suroeste de Antioquia y hacia el suroriente de Antioquia en un proceso largo manejado por algunos sectores de la curia católica. Y eso pues completamente ignorado a la hora de negociar con ellos. Entonces uno se pregunta qué es lo que se negocia. Bueno, y el plan vuelo de águila, que ya lo hemos trillado aquí varias veces, que es toda la hoja de ruta del ELN para su avance, adquirió más fortaleza después del Pacto Farsantos con la inversión directa en las economías ilegales de la explotación minera ilegal que hay en la zona, que es mucha, la extorsión a las compañías mineras legales, la organización clandestina de los barequeros para forzarlos a que le paguen la cuota al ELN y para que estén vinculados afectivamente con el grupo, y el choque que eso genera con otros grupos armados. Entonces hacen que el plan vuelo de águila tenga gran dependencia de las economías ilegales en toda esa región que acabamos de describir, empezando por Valdivia. La posición desafiante de los terroristas para negociar es cada vez más evidente, pero también cada vez más fuerte de parte de ellos y cada vez más laxa e incierta de parte del gobierno. Y con este señor Petro lo hemos visto. Y esta mañana escuchábamos en los medios de comunicación al señor Cepeda lanza en ristre contra el fiscal, porque el fiscal propuso que se haga un plebiscito nacional a ver si el país está de acuerdo con el cuento chino de la paz total, o que el país renuncia a eso, pero que sea plebiscito y no referendo. Pero es que al ser plebiscito ya sabemos lo que pasa. Además, se interpreta como una acción politiquera del fiscal para proyectar su nombre como candidato presidencial, y por ahí lo atacan. Pero lo que sí llama la atención es que el señor Cepeda no cuestiona para nada al ELN por todos los crímenes que sigue cometiendo, sino que dice que la única solución es la paz. O sea, cualquier copia vulgar como Juan Manuel Santos es lo mismo, y este con el agravante de que su corazoncito siempre estaba al lado de los terroristas. Esa ignorante arrogancia de la dirigencia política del país tiene dos vectores. Lo acabamos de ver, uno con el señor Cepeda, que por afinidad política con el terrorismo comunista los defiende a capa y espada y nunca los cuestiona. Y la otra, la de la dirigencia que supuestamente está al otro lado, de que vemos algunos que son dirigentes conocidos en lo gremial o en lo nacional o social a nivel nacional, que hicieron parte, aceptaron hacer parte de esas mesas con el ELN y con las FARC, no porque les interese resolver ese problema, ni porque lo conozcan, ni porque les interese conocerlo. No, eso no les interesa. Lo que quieren es estar visibles para, si el proceso falla, aparecer ellos como los salvadores y elijan a mí, que yo soy el que tengo el carácter. Y es el descaro de esa arrogancia que ahí vimos al señor Pastrana antenoche, CNN, diciendo que él se ha tenido carácter frente a las guerrillas, en cambio que Petro no lo tiene. Imagínense ustedes. La persistencia de tantos bates nos indica que el problema nunca se resolvió, que la situación sigue similar o peor, que el ELN está desarrollando viento en popa todo su plan vuelo de águila, que esa posición ignorante y arrogancia de la dirigencia política les ha facilitado a los terroristas seguir avanzando, ya que lo sabemos de antemano que no negocian para desmovilizarse, sino para, desde la óptica de ellos, parar la guerra
y tener las armas ahí en stand-by y que el pueblo siga armado. Entonces uno suma y compara una cosa con la otra y es el juego. No entregaron las milicias bolivarianas en Cuba, ni el Partido Comunista Clandestino, ni el Movimiento Bolivariano Clandestino, eso no se mencionó entre los muros que encabezaba de la calle, no quedó escrito en ningún lado, y ahí los tenemos ahora, es que de guardias campesinas y guardias indígenas, y como veíamos en un video que circuló hace 2 días en las redes, un militar que fue secuestrado por estos grupos, poniendo en claro que estaban armados ellos, pero que no les podían reaccionar porque en medio de los armados estaba toda la población también armada con unas lanzas, unos chuzos ahí, con el cual hostigaban a los soldados y los maltrataban. Y para evitar una matazón, los soldados no accionaron sus armas. Pero eso indica que el ELN está jugando con la misma estratagema, que se quedan con las armas porque es que las armas no se negocian. Y entonces es un Estado dentro del Estado que va creciendo hasta suplantar al propio Estado. Ese es el fenómeno más complejo y que falta una decisión de autoridad para voltearle el rumbo a eso. Obviamente, eso nos indica que todos los errores que se han cometido en las negociaciones de paz por parte del señor Pastrana y del señor Santos salen al flote. Lo hemos dicho que la geopolítica tiene esa característica, que lo que se hace en un momento de la historia va a tener repercusiones posteriores, porque las culturas, los pueblos, las dinámicas políticas y geopolíticas son así. Entonces, en el momento del señor Santos, mucha emotividad de parte de él y sus cómplices con el cuento de que ha sido lo mejor posible arreglado y que ya venía la paz para Colombia con ríos del maná, leche y miel, vemos que era una farsa, como lo advertimos algunos analistas. Y finalmente, es esencial que se entienda que la geopolítica está presente en todo esto, que el terrorismo es una herramienta de la geopolítica de la subversión y que no hay otro camino que combatirlos con el peso de la ley, pero que el Estado haga presencia dentro de esas comunidades para evitar que encuentren caldo de cultivo. Si solamente se le entrega a la fuerza militar todo ese sacrificio, pues habrá resultados, claro, como los que vimos hoy de esta operación, pero también habrá consecuencias como las que vimos hoy, que el Estado no llega a hacer presencia y estos grupos se recuperan como la hidra con muchas cabezas. Adelante, con Saldaña, con sus comentarios del día de hoy. Sí, mi coronel, cómo no, gracias. Reflexión 446 a los episodios de la memoria histórica de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, hoy jueves 9 de noviembre de 2023. Objetivo Colombia. Bueno, mi coronel, empiezo por lo siguiente. Usted escribió un artículo, como todos, muy bien fundamentado, intitulado La paz total de Petro, franca agresión contra la capacidad operacional e imagen institucional del ejército. Lo ilustra el artículo con una granada de fragmentación desde donde sale una paloma de la paz volando. Mejor no pudo hacerlo. Y dice, la paz total de Petro se caracteriza por mentiras del mandatario, estratagemas de engaño al país propias de los narcoterroristas, ideologización de la seguridad, falta de estrategia oficial para confrontar dialécticamente a delincuentes expertos en manipular este tipo de conversaciones. Y sigue, la solución a tan sensible problema la tiene el Congreso de la República, pues los incapaces negociadores de paz ya pelaron el cobre y demostraron su ineptitud funcional. Colombia no puede seguir soportando el caos
y falta de dirección de la brújula del Estado en las más altas instancias. De este gobierno, digo, mi coronel y quienes nos escuchan, y los anteriores gobiernos. Yo le agrego en esta reflexión que el Congreso y los partidos políticos se acomodan a lo que más le convenga. Miremos nomás el fraude del plebiscito del 2 de octubre de 2016, fecha que no olvido ni se debe olvidar, como no se debe olvidar el número de la cédula de ciudadanía. Miremos que en el desespero de no aceptar el resultado del no, el extravagante señor Benedetti alcanzó a proponer que se repitiera el plebiscito en la costa, dizque porque la lluvia no había dejado votar. Bueno, y ni para qué seguir más con esto, mi coronel. Escuchamos a este señor Cepeda que una unidad del ELN fue quien secuestró o la que secuestró al padre de nuestro futbolista Díaz. Claramente se ha dicho aquí en estos episodios, y más que decirlo es fundamentarlo y demostrado que el ELN tiene unidad de mando. Por lo tanto, lo que dice el señor Cepeda es una grandísima mentira. Sin embargo, si no tuvieran unidad de mando y fueran federados, pues de antemano ya hay una disidencia. Entonces, ¿para qué seguir con estos diálogos? Porque va a ocurrir la misma farsa que ocurrió con la FARC, con el proceso de paz de Par Santos. Bueno, ahora sí entremos a la estrategia macro de la doctrina comunista. Conocida la ideología del comunismo, se ve la indiferencia de combatir los fenómenos que desencadena como la violencia, el terrorismo, la subversión, a través de amnistía política que será solo una tregua para la mejor organización de los cuadros que deben continuar la lucha por el poder, por todos los medios, hasta la transformación del sistema capitalista en la formación social comunista. Esta amnistía la vimos y la sentimos en el gobierno de Belisario Betancur. Los movimientos de mano tendida y diálogo entre comunistas y cristianos de moda en Francia en las décadas de los 70, 80, ha repercutido en Latinoamérica con una teología de la liberación movida desde Europa para convertirse en compañeros de camino o tontos útiles. El verdadero cristianismo y el comunismo son dos totales y dogmáticos de la realidad sin posibles complacencias mutuas, a no ser que se renuncie a la propia identidad. Se ha calificado atinadamente a estos movimientos cristianos marxistas de caballos de Troya en Latinoamérica. Miremos el experimento cubano. A pesar de la aparente independencia de Castro, se ha convertido en dosiel de la política soviética. Ejemplo, los soldados cubanos que enviaron a África. El 10 de octubre de 1963, un buque zarpó de La Habana con destino a la ciudad de Argelia, de Orán, un lugar del que muchos de ellos quizás ni siquiera habían oído hablar. ¿Quién no había oído hablar? Los soldados cubanos, el ejército de Cuba. Tras una larga y cruenta guerra contra Francia, Argelia alcanzó su independencia el 5 de julio de 1962. Hasta ahí está bien, ayudado por el ejército de Cuba. Cuando Fidel llega al poder,
una de las cosas que hace en 1961 es establecer contacto con el Frente de Liberación Nacional para ofrecerle ayuda. Y esto se hace a través de Marruecos. Con esto, ¿qué se está diciendo? Que desde mucho tiempo atrás ha habido una relación con África para ofrecer ayuda y también recibirla. Ahora veamos de qué manera la recibe. Aquella embarcación regresa a Cuba con niños huérfanos que van a estudiar en Cuba. Ya nos imaginamos la educación que allí recibieron en plena revolución. Mi comentario, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy concreto su comentario, aspectos históricos, geopolíticos, estructurales y alrededor de lo que es el plan Vuelo de Águila del ELN y lo que hacen, lo que han hecho y lo que seguirán haciendo, porque no se ve una acción concreta. Y eso lo comparamos con la política. Miremos que el problema está ahí, en que no se visualiza la solución desde otras instancias ni con otros métodos, sino repitiendo lo mismo. Y así pues nos pasa en la política. Cada 4 años los candidatos se reciclan pensando en candidatos y no en proyectos de país. De vez en vez se hacen diálogos con el ELN y usted lo describe muy claramente por dónde es que van ellos y desafortunadamente el Estado va por otro lado. Entonces, cuando no hay punto de encuentro ni objetivos nacionales, seguiremos inmersos desafortunadamente en esa violencia. Llegamos al final del ejercicio, les agradecemos mucho. Entonces reiteramos, esta noche la conferencia será a las 7 de la noche, porque a las 5 de la tarde tenemos un compromiso con una organización de la OEA, termina más o menos 6:45 de la tarde, y de inmediato nos conectamos para iniciar a las 7 de la noche con nuestro evento. Hemos circulado ya por las redes el nexo, el link de acceso también a la actividad de la OEA para que se puedan conectar. Y por el link normal a las 7 de la noche tenemos aquí a mi coronel Caicedo hablándonos del tema de la Constitución Nacional. Por ahora, pues que Dios nos siga bendiciendo y protegiendo e iluminando a quienes tienen que tomar las decisiones, porque como vemos, un hecho muy concreto de un éxito militar que terminó opacado por un pésimo manejo político de la situación. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Feliz día para Gracias. todos. Feliz día para Feliz todos. día para todos. Feliz día. Gracias, feliz día para todos.